Pedro y el capitán, de Mario Benedetti. Escenario despejado. Una silla, una mesa, un sillón de hamaca o de balance. Sobre la mesa hay un teléfono. En una de las paredes un lavabo, con jabón, vaso, toalla, etc. Ventana alta, con rejas. No debe dar, sin embargo, la impresión de una celda, sino una sala de interrogatorios. Entra Pedro, amarrado y con capucha, empujado por presuntos guardias o soldados, que no llegan a verse. Es evidente que lo han golpeado, que vienen de una primera sesión leve de apremios físicos. Pedro se queda inmóvil, de pie, allí donde lo dejan, como esperando algo, quizás más castigo. Al cabo de unos minutos entra el capitán, uniformado, la cabeza descubierta y empeinado impecable, con aire de suficiencia. Se acerca a Pedro y lo toman del brazo sin violencia. Ante ese contacto, Pedro hace un movimiento instintivo de defensa. Capitán. No tengas miedo, es solo para mostrarte dónde está la silla. Lo guía hasta la silla y hace que se siente. Pedro está rígido, desconfiado. El capitán va hacia la mesa, revisa unos papeles y luego se sienta en el sillón. Capitán. Te golpearon un poco, parece. ¿Y no hablaste? Claro. Pedro guarda silencio. Capitán. Siempre pasa eso en la primera sesión. Incluso es bueno que la gente no hable de entrada. Yo tampoco hablaría en la primera. Después de todo, no es tan difícil aguantar unas trompadas y ayuda a que uno se sienta bien. ¿Verdad que te sientes bien por no haber hablado? Pedro sigue en silencio. Capitán. Luego la cosa cambia, porque los castigos van siendo progresivamente más duros, y al final todos hablan. Para serte franco, el único silencio que yo justifico es el de la primera sesión. Después es masoquismo. La cuenta que tienes que sacar es si vas a hablar cuando te rompan los dientes, o cuando te arrancan las uñas, o cuando vomites sangre, o cuando... ¿A qué seguir? Bien, sabes el repertorio, ya que constantemente ustedes lo publican con pelos y señales. Todos hablan, muchachos, pero unos terminan más enteros que otros. Me refiero a lo físico, por supuesto. Todo depende de en qué etapa decidan abrir la boca. ¿Vos ya lo decidiste? Silencio de Pedro. Mira, Pedro, ¿qué preferís? ¿Que te llame Rómulo como te conocen en la clande? No, te voy a llamar Pedro, porque aquí estamos a la hora de la verdad, y mi estilo sobre todo es la franqueza. Mira, Pedro, yo entiendo tu situación, no es fácil para vos, llevabas una vida relativamente normal, digo normal considerando lo que son estos tiempos, una mujercita linda y joven, un botija sanito, tus viejos, que todavía se conservan ahí, mozos, buen empleo en el barco, la casita que te levantaste con tu esfuerzo. A propósito, ¿por qué será que la gente de clase media como vos y yo tenemos tan arraigado el ideal de la casa propia? ¿Acaso ustedes pensaron en eso cuando se propusieron crear una sociedad sin propiedad privada? Por lo menos, ese punto, el de la casita propia, nadie les va a apoyar. O sea, que tenías una vida sencilla, pero plena, y de pronto unos tipos golpean a tu puerta en la madrugada y te arrancan esa plenitud, y encima de eso te dan tremenda paliza. ¿Cómo no voy a ponerme en tu situación? Sería inhumano si no lo entendiera. Y no soy inhumano, te lo aseguro. Ahora bien, está claro que aquí mismo hay otros que son casi inhumanos. Todavía no los has conocido, pero tal vez los conozcas. No me refiero a los de anoche. Te dieron un anticipo, no. Hay otros que son tremendos. Te confieso que yo no podía hacer ese trabajo sucio. Para ser un verdugo hay que nacer verdugo. Y yo nací para otra cosa. Pero alguien lo tiene que hacer. Forma parte de la guerra. También ustedes tendrán, me imagino, trabajos limpios y trabajos sucios. ¿Es así o no es así? Yo seré flojo, puede ser, pero prefiero las faenas limpias. Como esta de ahora, sentarme aquí y charlar contigo y no recurrir al golpe. Ni siquiera al submarino ni al plantón, sino al razonamiento. Mi especialidad no es la picana, sino el argumento. La picana puede ser manejada por cualquiera, pero para manejar el argumento hay que tener otro nivel, ¿de acuerdo? Por eso yo gano un poco más que los muchachos eléctricos. Se da un golpe en la frente, como sorprendido por su hallazgo verbal. Los muchachos eléctricos. ¿Qué te parece? Como a nadie se le ocurrió antes llamarlos así.
Esta noche en el casino se lo voy a contar al coronel. Él tiene sentido del humor, le va a gustar. Calla un momento, mira a Pedro, que sigue inmóvil y callado. Si estás cansado de la proposición, podés cruzar la pierna. Pedro no se mueve. Parece que optas por la resistencia pasiva. El flaco Gandhi sabía mucho de eso, pero una cosa eran los hindúes contra los ingleses, y otra muy distinta son ustedes contra nosotros. La resistencia pasiva hoy en día no resuelve nada. Es, ¿cómo te diré?, anacrónica. Desde que los yanquis, digo los yanquis igual que ustedes, impusieron su estilo tan eficaz de represión, la resistencia pasiva se fue al carajo. Ahora la cosa es a muerte. Por eso yo creo que, aún en estas primeras etapas, no te conviene empecinarte. Fíjate que ni siquiera me contestás cuando te pregunto algo. Eso no está bien. Porque, como habrás observado, yo no estoy aquí para maltratarte, sino sencillamente para hablar contigo. Vamos a ver, ¿por qué ese mutismo? ¿Será un silencio deprecativo? Pongamos que sí, aquí, en esta guerra. Todos los despreciamos un poco. Ustedes a nosotros, nosotros a ustedes. Por algo somos enemigos. Pero también nos apreciamos un poco. Nosotros no podemos dejar de apreciar en usted la pasión con la que se entrega a una causa, como lo arriesga todo por ella, desde el confort hasta la familia, desde el trabajo hasta la vida. No entendemos mucho sentido en ese sacrificio, pero te aseguro que lo apreciamos. En compensación, tengo la impresión de que usted también aprecia un poco la violencia, que nos hacemos a nosotros mismos cuando tenemos que castigarlo, a veces hasta reventarlos, a usted que después de todo son nuestros compatriotas, y por añadidura, compatriotas jóvenes. ¿Te parece que es poco sacrificio? También nosotros somos seres humanos y quisiéramos estar en casa tranquilos, fresquitos y descansados, leyendo una buena novela policial o mirando la televisión. Sin embargo, tenemos que quedarnos aquí, cumpliendo horas extras para hacer sufrir a la gente, o como en este caso, para hablar con esa misma gente, entre sufrimiento y sufrimiento. Mi tiempo es el intermezzo, ¿viste? ¿Te gusta la música ópera? Ya que no me vas a contestar por ahora. Pero lo que quería decirte es que sospecho que ustedes aprecian, no sé si consciente o inconsciente, la pasión de nosotros. Por nuestra parte, también ponemos en nuestro trabajo, ¿es así? También ponemos en nuestro trabajo, ¿es así? Decime un poco, a vos no tengo que explicarte las reglas del juego. Las sabés bien, y hasta tengo entendido que recibís cursillos para enfrentar las situaciones como esta que vivís ahora. ¿O no sabés que entre nosotros hay interrogadores malos, casi bestiales? Esos son capaces de deshacer al detenido, y están también los buenos, los que reciben al preso cuando viene cansado del castigo brutal y lo van poco a poco ablandando. ¿Sabes, verdad? Entonces te habrás dado cuenta de que yo soy el bueno, así que de algún modo me tienes que aprovechar. Soy el único que te puede conseguir alivio en las palizas, brevedad en los plantones, suspensión de la picana, mejora en las comidas, uno que otro cigarrillo. Por lo menos sabes que mientras estás aquí, conmigo, no tienes que mantener todos los músculos y nervios en tensión, ni hacer cálculos sobre cuándo y desde dónde van a venir los próximos golpes. Soy algo así como tu descanso, tu respiro. ¿Estamos? Entonces no creo que sea lo más adecuado que te encierres en ese mutismo absurdo. Hablando la gente se entiende, decía siempre mi viejo, que era rematador, o sea, que tenía sus buenas razones para confiar en el uso de la palabra. Te digo esto para que te hagas una composición del lugar y no te excedas en tus derechos. Si no querés que yo me exceda en mis deberes, puedo respetar los derechos que tienes a callarte la boca, aquí, frente a mí, que no pienso tocarte, pero quiero que sepas que no estoy dispuesto a representar el papel de estúpido, dándote y dándote mi perrórrata, y vos ahí callado como un tronco. Tampoco esperes lo imposible de parte del bueno, sobre todo cuando el bueno conoce algunos pormenores de tu trayectoria. Pedro, alias Rómulo, más aún, y para que no te autotortures más de lo que vayan a torturarte, te diré que no tienes ninguna necesidad de hablar de Tomás, ni de Casandra, ni de Alfonso. La historia de esos tres la tenemos completita. No nos falta ni un punto ni una coma, ni siquiera un paréntesis. ¿Para qué te vamos a romper la crisma pidiéndote datos que ya tenemos y que además hemos verificado? Sería sadismo, y nosotros no somos sádicos, sino pragmáticos. En cambio sabemos relativamente poco de Gabriel, de Rosario, de Magdalena y de Fermín. En algunos de estos casos ni siquiera sabemos el nombre real o el domicilio. Fíjate qué amplio margen tenés para la ayuda que podés prestarnos. Ahora, eso sí, para completar esas 4 fichas, y como sabemos a ciencia cierta
que vos sos en ese sentido el hombre clave, estamos dispuestos, no yo en lo personal, digo nosotros como institución, a romperte no solo la crisma, sino los huevos, los pulmones, el hígado, y hasta la aureola de santito que alguna vez quisiste usar, pero te queda grande. Como ves, pongo las cartas sobre la mesa. No podrás acusarme de retorcido ni de ambiguo. Esta es la situación. Y cómo de alguna manera me caes simpático. Te la digo bien claramente, para que sepas que al tenerte, o sea, que te tengo simpatía, pero no lástima ni piedad. Y por supuesto, hay aquí, en esta unidad militar, que nunca sabrás cuál es, gente que, por principio y sin necesidad de saber nada de vos, no te tiene simpatía, y es capaz de llevarte hasta el último límite. Y no solo a vos, ellos, los de la línea durísima, prefieren a veces traer a la esposa del acusado, y cómo te diré, perforarla en su presencia, y hasta hay quienes son partidarios a la técnica brasileña de hacer sufrir a los niños delante de sus padres, sobre todo de su madre. Te imaginarás que yo no comparto esos extremos, me parecen sencillamente inhumanos, pero si vamos a ser objetivos, tenemos que admitir que tales extremos constituyen una realidad, una probabilidad. Yo no me sentiría bien si no te lo hubiera advertido, y un día te encontraras con algún orangután como esos que anoche te dieron puñetazos de introducción, y hablarla frente a vos, a esa linda piba que es tu mujercita. Se llama Aurora, ¿no? Seguro que en ese caso te quitarían la capucha. Son orangutanes, prefiero refinados. ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Es cierto que el último 22 de octubre celebraste tus 8 años de matrimonio? ¿Le gustó a Aurora la espiguita de oro que le compraste en la calle Sarandí? ¿Y qué me contás si llegan a traer a Andercito y empiezan a masijarlo en tu presencia? Eso es lo último. Esto último, como te decía, aún no ha sido aprobado como recurso, pero los asesores lo tienen a estudio, y claro, siempre habrá alguno que tendrá que ser el pionero. Nunca estaré de acuerdo con esos procedimientos, porque confío plenamente en el poder de persuasión que tiene un ser humano frente a otro ser humano. Más aún, estimo que los muchachos eléctricos usan la picana porque no tienen suficiente confianza en su poder de persuasión, y además consideran que el preso es un objeto, una cosa a la que hay que exprimir con procedimientos mecánicos. Yo, en cambio, nunca pierdo de vista que el detenido es un ser humano, como yo, equivocado, pero un ser humano. Vos, por ejemplo, así como estás, callado e inmóvil, podía ser simplemente una cosa. Quizás lo que está tratando es de cosificarte frente a mí, pero por más que este modo que permanezca, yo sé que no sos un objeto. Yo sé que sos un ser humano y que, sobre todo, un ser humano con puntos sensibles que, claro, no poseen las cosas. ¿Ya pensaste en los huevos? Claro. Cuando alguien habla de puntos sensibles, es de cajón. La mujer piensa en las tetas y los hombres en los huevos. Un matiz que es muy importante no olvidar. Ya lo decía el pobre Mitrioni, que se las sabías todas. Dolor preciso en el lugar preciso, en la posición precisa, elegida al efecto. Es claro que desde el punto de vista de tus respetables convicciones, es bravo plantearse a sí mismo la mera posibilidad de hablar, de entregar datos, referencias. No es simpático que a uno le acusen de traidor, pero aquí hay un elemento que acaso vos ignores. Un tratamiento de los que dispensamos solo a la gente que nos cae bien como vos, muchachos. Te damos la posibilidad de que nos ayudes, sin embargo, no quedes mal con tus compañeros. ¿Qué te parece? A lo mejor crees que es imposible, te parecerá vanidad de mi parte, pero para nosotros nada es imposible. ¿Querés que te lo explique? El plan tiene 4 capítulos. Primero, vos hablás cuanto antes mejor, así no tenemos necesidad de amasijarte. Nos decís todo, todito, acerca de Gabriel, Rosario, Magdalena y Fermín. Fíjate que podíamos ponerte una lista de 20 hombres y sin embargo, de lo bueno que somos, incluimos solo 4. 4, ¿te das cuenta? Una bicoca. Segundo, llevamos a acuerdo algunos procedimientos de acuerdo a los informes que espontáneamente, ¿entendés? Espontáneamente nos proporciones. Es claro que esos procedimientos nos sirven, entre otras cosas, para comprobar si efectivamente estás colaborando o, por lo contrario, querés tomarnos el pelo. Te aconsejo la segunda opción. Si en cambio confirmamos la primera, no te vamos a soltar enseguida, claro. Es por tu bien, para que tus compañeros no sospechen. Dejamos pasar un tiempo prudencial y después te largamos. Lindo, ¿no? Tercero, inventamos un documento clave o una lista de teléfonos o cualquier otra cosa en la que nos pongamos fácilmente de acuerdo y hacemos público que la racia se debió al descubrimiento fortuito de esa anomalía o lo que sea y sobre todo a nuestra capacidad deductiva. Así, de paso, nos quedamos bien. Como ustedes lo tienen todo compartimentado, cada cédula creerá que la lista proviene de otro berretín. 4. Te soltamos por fin y vos, cuando te juntes con los muchachos, le decís que negaste todo con tanta firmeza que nos convenciste de tu inocencia. ¿Qué te parece? Pedro sigue inmóvil. Te advierto que no podés esperar, verosímilmente, una solución mejor que esta, que te estoy proponiendo.
Ten en cuenta que no se ha empleado nunca hasta ahora, de modo que las sospechas sobre vos no harán carrera. Más aún, tengo la impresión de que vas a salir favorecido en cuanto a prestigio y autoridad, y de paso te liberas de toda esa porquería. Sos muy joven para destruirte porque sí, para arruinar. Podrás volver con Aurora y con el pibe. ¿No se te hace agua la boca? Aurora te recibiría como un héroe, y claro, al principio tendrías algún remordimiento, pero con una mujercita como la tuya, los remordimientos se fuman en la cama. Eso sí, tenés que responderme. Hasta ahora soporté que no dijeras nada, pero pocos detenidos tienen el privilegio de recibir una propuesta tan generosa. ¿Por qué me habrás caído tan bien? De manera que tenés que responderme, para que vos y yo sepamos a qué atenernos. Concretemos, pues, frente a esta propuesta, ¿estás dispuesto a hablar? ¿Estás dispuesto a darnos la información que te pedimos? Se hace un largo silencio. Pedro sigue inmóvil. El capitán sube el tono. ¿Estás dispuesto a hablar? La capucha de Pedro se mueve negativamente. Pedro y el capitán de Mario Benedetti, parte 1, narrado por Doug para el canal de Le Pic Mort.